Te bendiga Dios desde su santa morada. Desde sus alturas se extienda su mano en favor tuya, te socorra, te auxilie, te ayude, te proteja, te libre de todo mal y de todo peligro, te ampare y su atmósfera esté rodeando toda tu vida y la vida de los tuyos. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 10. La palabra de Dios dice así: pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta, y decían: ¿De dónde está aquel, perdón? Y había gran multitud acerca de él entre la multitud. Había gran murmullo, perdón, acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letra sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Bueno, en el audio anterior hablábamos acerca de que Jesús se resistió a ir junto con sus hermanos a la fiesta de los tabernáculos. La verdad es que Jesús dijo que todavía no iría. Eh, no se negó a ir. Dijo que aún no iría. Y sus hermanos se fueron delante. Bueno, y a la mitad de la fiesta entra nuevamente Jesús en escena. Aparece en escena. Llega a Judea, llega a Judá, a Jerusalén. Y lo hace en secreto. Bueno, un secreto que pronto se descubrirá. Porque es imposible que alguien que tenga el don de Dios, eh, queriendo ocultarse, permanezca oculto por mucho tiempo. Y en este caso Jesús eh, no puede parar de enseñar. ¿Sabe? Esto es importante. El que teme a Dios, el que ama a Dios, el que conoce a Dios, el que conoce su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no para de enseñar. A veces quiere reprimirse, a veces considera que no es el momento, pero en cuanto tiene la oportunidad, independientemente de las valoraciones que haga del lugar, de tiempo y de momento, termina hablando del Evangelio. Y aunque esté encubierto, la gente conocerá, conocerá que es de Cristo, que es de los que predican y enseñan a Cristo. Sí, los judíos buscaban a Jesús. Ellos estaban esperando que subiera a la fiesta los fariseos, los escribas, los saduceos, con el propósito de capturarlo y darle muerte y acallar esa voz, la voz de Dios. Y entre ellos había una discusión tremenda entre diferentes sectores, unos que aprobaban a Jesús, que aceptaban, valoraban el mensaje de Jesús como correcto y otros que lo rechazaban, otros que consideraban que todo lo que Jesús hacía era engaño, que todo lo que Jesús hacía era obra de magia, era producto de la brujería, era por encantamiento. Bueno, que lo diga el paralítico, que lo digan los leprosos que fueron limpiados, que lo digan los ciegos a los cuales se le devolvió la vista, que lo diga el siervo del centurión y el centurión, que lo diga la hija de Jairo que estaba ya muerta,
Que lo diga la mujer que padecía flujo de sangre, que padeció esta hemorragia por 12 años. Si las obras de Jesús eran brujería, eran arte de magia o era el don de Dios, favoreciéndoles, rescatándoles y haciéndoles libres. Sí, todavía hay gente que pone en duda a Jesús. Claro que en muchos casos es por los líderes religiosos que dicen creer en Jesús. Porque una cosa es la que enseñan y otra la que hacen. Son hipócritas como los escribas, como los fariseos específicamente. Sí, mis amados, óigalo bien. Jesús estaba en esta fiesta y todos estaban sorprendidos. ¿Sabe? No es que Jesús no supiera leer y escribir. Bueno, estuvo cuando comenzó su ministerio, entró a la sinagoga de Galilea y leyó el pergamino. Y dijo: el Espíritu de Dios, en el libro de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ungió Jehová. Sabía leer, sabía escribir. Lo que el texto dice, ¿quién es este? ¿Cómo sabe este letra sin haber estudiado? Se refiere a que Jesús no era un académico, a que Jesús no había tenido formación universitaria para ser rabino, para enseñar. Pero aunque no estuvo en una universidad, estaba enseñando mejor que los universitarios. Con esto no quiero desaprobar. Óigalo bien, la academia, yo mismo soy muy estudioso. Bueno, voy a resumirle, tengo un magíster que acabo de hacer en el mes de agosto, de graduarme en el mes de agosto, un magíster en teología. Esto no lo digo con orgullo ni con vanidad, sino que amerita el momento para decirle, hacerle entender que no es que no valga el estudio para el creyente. El creyente debe capacitarse, debe formarse. Aún más el siervo de Dios debe capacitarse y debe formarse para servir mejor al pueblo. Pero el texto nos está diciendo aquí que lo más importante que debe operar en el creyente por encima de las letras es el don de Dios. El orgullo, la prepotencia de los saduceos o saduceos, de los escribas y de los fariseos, es que ellos eran doctores de la ley, es que ellos eran graduados, por así decirlo, en las grandes escuelas de teología de Jerusalén. Óigalo bien. Y entonces miraban como poca cosa a Jesús. Por eso la pregunta es, ¿cómo sabe este tanto sin haber estudiado como nosotros? Sin haber estudiado como los sacerdotes del templo, sin haber estudiado como los doctores de la ley. ¿Cómo sabe tanto esto? Lo más importante que hay en ti, que debe estar en ti, es el don del Espíritu. Si el Espíritu te llena de sabiduría y de inteligencia, tenlo por seguro que podrás comprender las Escrituras por encima de cualquier letrado teológicamente. Lejos de emociones, lejos de fanatismo. Entenderás el mensaje de salvación, lo aplicarás en tu vida y lo harás trascender en la vida de las personas que te rodean. Sí, así es. Conocí a un hombre cuando yo no era cristiano, cuando yo era misionero católico, conocí a un hombre de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Era un hombre ciego. Era un hombre que no podía ver nada en absoluto. Oh, pero cuando abría su boca, de su boca solo salía palabra de Dios. Este hombre no sabía leer, no sabía escribir, era ciego adicional, pero tenía el don del Espíritu en su vida y enseñaba la palabra de Dios. Así que para enseñar la palabra de Dios, para aplicarla a tu vida, y hacer que esa palabra que has aplicado a tu vida trascienda en los demás y que las vidas de los demás sean transformadas por esa palabra. No necesitas ser teólogo. No necesitas ser teóloga.
Solo necesitas, óyelo bien, doblar tus rodillas, inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y conectar tu espíritu con el Espíritu de Dios. Y a través de ese acoplamiento te será concedida toda la sabiduría, como el mismo hermano de Jesús, el apóstol Santiago, lo dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Oh, no te la negará. Sabiduría no para descrestar al mundo, sabiduría no para impresionar a los políticos, a los líderes de este mundo, sabiduría para aplicar ese mensaje a tu vida y ayudar a que los demás también hagan lo propio y sus vidas sean transformadas por la palabra, por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo. Óyelo bien. Así que, si vas a enseñar la palabra de Dios y tienes la ocasión, la facilidad de capacitarte en un seminario, en una universidad, hazlo. Si tienes las limitaciones financieras para hacerlo, yo te invito a que entres en la escuela del Espíritu Santo. Esta escuela es maravillosa. Te cuento de manera anticipada. Los discípulos de Jesús, aún los hermanos de Jesús, no entendían muchas cosas de Jesús. No comprendían muchas cosas, aunque anduvieron con él casi 3 años. ¿Sabes cuándo empezaron a entender? Cuando empezaron a desarrollar intimidad con el Espíritu Santo. No hay mayor escuela para entender el mensaje de salvación, para comprender la palabra de Dios, que la escuela del Espíritu Santo, donde el mismo Espíritu de Dios es tu ayo, es tu maestro. Óyelo bien. Es la invitación a que desarrolles esta conexión, a que acoples tu espíritu con el Espíritu de Dios. Él está esperando. Él está esperando esto, está esperando que clames por sabiduría, que está esperando que clames por inteligencia para comprender su palabra, de tal manera que puedas llevar esa palabra en tu vida a un nivel totalmente superior. Pero bueno, en Israel, en Judea, en Judá, en Jerusalén, había muchos letrados y se vanagloriaban de su conocimiento. No honraban a Dios, no glorificaban a Dios. Voy a proponerles algo así como lo que dirían ellos. Ah, yo sí soy doctor, usted es un ignorante. Sí, así más o menos. Es decir, no glorificaban a Dios. Porque, como lo dijo el apóstol Pablo, es que la letra mata. La letra mata, más el espíritu es el que da vida. Óigalo bien. Jesús, sus enseñanzas, lo único que buscaron fue y buscan todavía es acercarnos al Padre, a reconciliarnos con el Padre. Jesús no busca la gloria suya para convertirse en un rey, para que la gente lo aclame como rey. No, Jesús vino a mostrarnos el camino para volver al Padre. Jesús vino a que aprendiéramos a glorificar al Padre, lejos de toda prepotencia, de todo orgullo y de toda vanidad. Y si algo eres hoy, sabe, yo te quiero contar algo. O pude ser periodista, pude ser economista. Estuve en esos caminos. Económicamente no pude realizarlo. Diría yo, plan de Dios. Humildemente, mi mamá me dio un bachillerato y hasta allí llegaría realmente. Pero sabes, lo que soy hoy, lo que tengo, dan testimonio, glorifican
al Dios de los cielos. Sí, tengo estudios académicos y sabes gracias a quién. No a mi esfuerzo como alguien diría, no a mi capacidad intelectual como diría otro, no a mis habilidades, no a mis destrezas, no, gracias al favor de Dios, gracias a su misericordia, gracias a ese inmenso amor, que cuando yo no valía nada, Él vino a darme valor. Yo no sé si estás entendiendo, pero en tu vida todo debe glorificar al Dios de los cielos. No te llenes de orgullo, de prepotencia y de vanidades. Si en algo has de enorgullecerte, que sea en caminar con Jesús humilde y sencillamente. Óyelo bien. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.